Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos al tutorial parte 2 de nuestro Sonit Amigurumi. Vamos a estar realizando en esta parte 2 la cabeza y lo que nos hará falta para terminar nuestro amigurumi, nuestro Sonit. Y si no has visto la parte 1 donde ya realizamos todo nuestro cuerpo, brazos y todo lo demás, aquí en la parte de arriba aparecerá como sugerencia o en la caja de información encuentras el link para que vayas y realices primero esa parte y vuelvas acá y realicemos lo demás. Vamos a comenzar con nuestra cabeza, que la dejamos comenzando el cuello. Y lo primero que van a realizar es una ronda de punto sobre punto de esos mismos 18 puntos que teníamos al finalizar en el video 1. Y después van a realizar una ronda de aumento en todos los puntos para terminar con 36 puntos. La siguiente ronda que van a realizar, que es la que yo ya realicé aquí, es 5 puntos y un aumento. 5 puntos y un aumento. Eso es lo que van a realizar durante toda la ronda. Y de aquí en adelante vamos a hacer rondas de puntos de aumentos ordenadamente. Después de 5 puntos aumento seguiría 6 puntos un aumento y repetimos. Después 7 puntos y un aumento y repetimos, y así hasta que yo les indique en qué ronda terminamos de hacer aumentos. Así iríamos avanzando hasta la ronda de 9 puntos y un aumento. Cuando llegamos a la ronda donde repetimos 9 puntos y un aumento, nos va quedando de esta forma, y ahora sí vamos a empezar a trabajar rondas de punto sobre punto. Acá tendríamos 66 puntos y vamos a trabajar esa misma cantidad de puntos en varias rondas. Ya les indico en qué cantidad de rondas para que podamos realizarlas. Vamos a realizar 6 rondas de punto sobre punto de los mismos 66 puntos. ¿Listo? Y a continuación, en la siguiente ronda les voy a indicar los cambios de color a blanco para empezar a hacer la mancha blanca de nuestros ojos. Vamos a comenzar a realizar la ronda donde vamos a meter el color blanco para hacer la mancha de nuestros ojos. Entonces vamos a iniciar en esta ronda haciendo 31 puntos bajos, 31 puntos bajos. Cuando lleguemos al punto número 31, vamos a dejarlo sin terminar y cambiamos el color. Y vamos a utilizar el color blanco. Cerramos con el color blanco. Recuerden estar jalando las hebras para que los puntos no nos queden tan amplios. Y vamos a trabajar 9 puntos de color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el punto número 9 lo dejamos sin terminar y cambiamos al color azul. Vamos a hacer un solo punto de color azul, así que este también lo dejamos sin terminar y cambiamos al blanco. Volvemos a hacer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este lo dejamos sin terminar y pasamos al color azul. Y terminamos la ronda, toda la ronda, lo que nos hace falta de color azul. Como les digo, ustedes pueden seguir llevando la hebra blanca escondida o como yo la corto acá y vuelvo y la enhebro en la siguiente ronda comenzando acá. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer 30 puntos y cambiamos de color. O sea que vamos a hacer un punto antes de blanco del que habíamos hecho anteriormente.
y empezamos a tejer 10 puntos blancos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 10 cambiamos de color y hacemos el azul. Cambiamos de color y seguimos con 10 también de blanco. Recordemos que las dos manchas nos deben de quedar exactamente iguales. Lo que hacemos en una también lo debemos repetir en la otra. Voy a decirles las cantidades de puntos que deben realizar para ir haciendo las manchitas. Acá hacemos 10 y terminamos la ronda con azul. En nuestra siguiente ronda hacemos nuevamente los 30 puntos iniciales en azul. Luego trabajamos 9 puntos en blanco, 3 en azul y 9 puntos en blanco. Y terminamos la ronda. Deben tener en cuenta que estos círculos les deben quedar centrados en el frente, de su cuerpo, perdón, en el frente del cuerpo y de la cabecita para que no nos quede la mirada corrida. Entonces, si ven que están torcidos o que no les coincidió con mis 30 puntos iniciales, pueden hacer más puntos iniciales para que les quede centrado. Esta es la ronda número 4 de estas que llevamos blancas. 1, 2, 3, 4. Y la vamos a realizar exactamente igual a la anterior. 30 puntos azules, 9 puntos blancos, 3 puntos azules, 9 puntos blancos y terminamos la ronda con azul. ¿Listo? Vamos para nuestra ronda número 5. Esta ronda número 5 vamos a realizar 30 puntos azul, 8 puntos blancos, 5 puntos azul y 8 puntos blancos y terminamos con el azul. Esta es la ronda número 5. Nuestra ronda número 6 la vamos a realizar igual a la ronda 5. 30 puntos inicialmente de azul, luego 8 puntos blancos, 5 puntos azul, 8 puntos blancos y terminamos con la ronda con azul. Esta ronda 7 vamos a realizar 31 puntos de azul, luego 6 de blanco, luego 7 de azul, 6 de blanco y terminamos la ronda con azul. Vamos a realizar la ronda número 8 de esta combinación y terminamos con las combinaciones. Esta última ronda número 8 de combinación vamos a hacerla de 32 puntos inicialmente, 4 puntos blancos, 9 puntos azules, 4 blancos y terminamos la ronda. Aquí terminaríamos de meter el color blanco para colocar los ojos sobre esta combinación, ¿vale? Vamos a cerrar la cabeza, vamos a rellenar muy bien el cuello y vamos a ir cerrando nuestra cabeza. Lo vamos a hacer con disminuciones en rondas ordenadamente. Nosotros hicimos aumentos cuando iniciamos la cabeza hasta 9 puntos, un aumento. Entonces nuestra siguiente ronda va a ser 9 puntos y una disminución. Y vamos a repetir ese patrón toda la ronda. Y cada ronda va a ir disminuyendo. La siguiente sería 8 puntos disminución. Repetimos eso toda la ronda. La siguiente 7 puntos disminución. Repetimos eso. La siguiente 6 puntos disminución. Repetimos. Luego la otra ronda sería 5 puntos disminución. Repetimos. Y así vamos a ir cerrando hasta que lleguemos a cerrar totalmente la cabeza. Recuerden ir colocando los ojos que hayan conseguido. Acá si nos tienen de botón de seguridad los colocan los que hayan conseguido para nuestro Sonic. Y vamos a rellenar muy bien. El resto de rondas que les acabo de indicar en disminuciones simplemente son en color azul. ¿Listo?
Bueno, mis chicas y chicos, ya voy cerrando la cabeza y quería mostrarles en dónde coloqué los ojos. Los coloqué en la ronda 1, 2, 3, 4 y 5, de abajo hacia arriba, entre la 4 y la 5, de nuestro color blanco. Yo que hice, utilicé un poquito de, pueden utilizar fieltro, si no tienen ojos, con el bordo verde. Yo tengo estos de seguridad alargados, ovalados, negros, y utilicé un poquito de verde. Pueden utilizar fieltro, foamy, tejido, también se lo pueden hacer, y pegarlo con un pegante que no se vaya a despegar. ¿Listo? Y continuamos cerrando nuestra cabeza y rellenando muy bien. Así ha quedado nuestra cabecita ya cerrada. Dejé una hebra larguita para cerrar nuestro anillo mágico. ¿Listo? Ahora lo que voy a enseñarles es hacer un bordito en cadeneta con doble hebra para pegarle aquí en la parte del bordo de nuestros ojos. Y luego pasamos aquí al hocico o a la boca. Vamos a tomar la hebra azul, pero vamos a dejar una hebra bien larga y vamos a hacer una cadeneta para ajustar. Enseguida vamos a hacer estas cadenetas. Esta hebra larga que dejamos al comienzo la vamos a pasar por encima de la aguja y así vamos a hacer las cadenetas siempre. Por encima y hacemos la cadeneta. Por encima y hacemos la cadeneta. De esta manera nos va a quedar la cadeneta mucho más gruesa, con mucho más relieve para nuestros ojos de Sonic. De esta manera. Hacemos 50 cadenetas y lo que vamos a hacer es ayudarnos con alfileres para sujetar la tira alrededor del ojo, solamente en la parte circular, la parte plana no, porque ahí vamos a poner el hocico, lo que es la boca. Y vamos a ir sujetando por todo el borde y hacemos unas puntadas para que quede cosido allí, así de esta forma. ¿Listo? Y luego subimos por aquí y hacemos alrededor. Lo vamos estirando. Si tienen que hacer más cadenetas que les alcance, lo hacen. ¿Listo? Vamos a tapar todos estos puntos blancos. Bueno, vamos ahora a realizar las orejas. Y para las orejas necesitamos tomar el color azul y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en nuestra segunda ronda vamos a realizar un aumento y un punto. Primero un aumento. Y luego un punto. Y repetimos eso toda la ronda. La orejita vamos a realizar aumentos de manera ordenada hasta llegar a 5 puntos y un aumento. Pero vamos a intercalar los colores para que nos quede la parte interna de color piel. Entonces, en esta segunda ronda, donde haríamos aumento y 2 puntos, vamos a hacer aumento y un punto de color azul. Este último lo vamos a terminar con el color piel. Nos faltaría un punto más para completar el patrón. Aumento y 2 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. Y vamos a hacer un punto de color piel. Y vamos a cambiar de color acá y vamos a utilizar el azul. Y terminamos el patrón haciendo un punto azul. Ahora un aumento y 2 puntos.
y terminamos esta ronda. La siguiente ronda vamos a hacer en orden, seguiría aumento y 3 puntos. Y vamos a cambiar el color exactamente en el mismo lugar donde cambiamos acá. Entonces encima de este punto, cuando lleguemos en el punto piel, cambiamos. Y cuando terminemos el punto piel, cambiamos. Siempre los cambios de color los vamos a hacer en el mismo lugar. Vamos en cada ronda haciendo aumentos. Esta es 3 puntos, un aumento. La siguiente es 4 puntos, un aumento. Y la que le sigue 5 puntos y un aumento. Después de que realizamos la ronda de 5 puntos, un aumento, realicé 3 rondas de punto sobre punto. ¿Listo? Y así nos queda en el centro el color beige. O el color que hayas escogido, cremita o piel, para Sonit. Vamos a hacer otra exactamente igual para tener nuestras dos orejitas. Yo aquí ya tengo la otra. Y vamos ahora a pasar a nuestro pelo. Para el pelo vamos a comenzar con un anillo mágico. Y vamos a realizar 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así como hicimos las orejas, vamos a hacer el inicio igualmente. Vamos a, en nuestra segunda ronda, a hacer un patrón que es un aumento y un punto. Un aumento. Y un punto, un aumento y un punto. Repetimos eso toda la ronda y las siguientes rondas vamos a hacer los aumentos ordenadamente. Entonces el siguiente sería aumento y 2 puntos. Y repetimos eso, aumento y 2 puntos. La siguiente sería aumento y 3 puntos. La siguiente aumento y 4 puntos, repetimos, aumento y 5 puntos, repetimos. Y hasta llegar a la ronda donde vamos a tener que hacer 6 puntos aumento o aumento y 6 puntos. Ahí paramos de hacer aumentos. Cuando ya hemos terminado la ronda de 6 puntos, un aumento, nos va quedando de esta manera y vamos ahora a trabajar rondas de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos. Y vamos a hacer, voy a poner acá un hilito para contar las rondas que voy a realizar de punto sobre punto sin aumentos, que van a ser 11 rondas en total. Vamos a tejer 11 rondas. Y rellenamos. Cuando ya llegamos a las 11 rondas, nos va quedando así, ya lo rellené un poco. Vamos a cerrar la abertura uniendo ambos puntos y vamos a hacer una fila de puntos bajos uniendo, cerrando nuestra abertura. Vamos a realizar esto mismo, aquí ya terminaríamos. Y vamos a realizar esto mismo, este mismo procedimiento para el pelo. Vamos a realizarlo 4 veces. Necesitamos 4 tiras de estas de pelo para poner a la cabeza de Sonit. Aquí voy a cortar la hebra larguita para coser luego a la cabeza, ¿vale? Necesitamos hacer 4 que vamos a ubicar 2 a un lado de la cabeza y 2 al otro lado de la cabeza. El de la parte de arriba vamos a poner solo 5 cabellos y en la parte de arriba vamos a hacer uno que va a ser igual a este, pero al finalizar las 11 rondas no van a cerrar aquí la abertura, sino que la dejamos así abierta como ven aquí y empezamos a hacer 14 puntos y giramos. 14 puntos y giramos y hacemos 6 filas de esos 14 puntos girando para que esta aleta pueda quedar encima en la frente o en la cabeza de nuestro Sonit y esto pueda quedar
alargado. Yo ya más o menos los tengo ubicados con alfileres acá a un costado, así ustedes lo pueden ubicar. Y arriba iría este acá ubicado encima de los ojos, de esta manera. Y los otros dos al otro lado de la cabeza. Vamos a pasar al hocico. Comenzamos con el hocico y el hocico vamos a tomar el color piel, el que hayan escogido, que hayan hecho el pecho y la parte de las orejas, y vamos a hacer 18 cadenetas. Luego hacemos una de subida y en la segunda cadeneta comenzamos haciendo un aumento. Después de este aumento vamos a trabajar el resto de 16 cadenetas. Todo por toda la fila, y en la última cadeneta vamos a realizar 4 puntos bajos. Cuando ya hemos hecho los cuatro puntos en el extremo, giramos y por debajo de nuestras cadenetas vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a nuestro otro extremo, y cuando lleguemos aquí a nuestro comienzo vamos a terminar con un aumento para completar 4 puntos en la esquina con nuestro aumento en el primer punto. Y cerramos nuestra primera fila. Para la siguiente vamos a comenzar con aumento. En nuestra segunda ronda, como les dije, comenzamos haciendo un aumento, luego otro aumento, 2 aumentos, y vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a nuestros 4 puntos que hicimos para girar en la ronda anterior, y en esos 4 puntos vamos a hacer 4 aumentos y giramos para trabajar por la otra parte de nuestra ronda. Voy llegando a los 4 puntos que realicé en esta esquina y aquí hago los 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Sigo trabajando los puntos bajos hasta llegar al finalizar, y en los 2 últimos puntos hago 2 aumentos. Para nuestra tercera fila vamos a comenzar haciendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a realizar un patrón que va a ser 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Solo lo vamos a realizar en este lateral para que la parte de abajo de nuestra hocico o nuestra boca quede un poco más ancha. 3 y aumento. Cuando lleguemos a los aumentos que tenemos en la esquina, no vamos a realizar aumentos allí. Aquí realicé el patrón de 3 puntos y un aumento 4 veces. Y voy a realizar el resto punto sobre punto. Vamos a empezar a realizar rondas de punto sobre punto. Ya les digo cuántas vamos a hacer. Por ahora vamos a terminar esta ronda. Así nos quedaría porque después de esa fila hicimos 3 rondas de punto sobre punto. En total esta pieza la terminamos con 52 puntos. La vamos a ubicar precisamente debajo de nuestros ojos con relleno. Le vamos a echar relleno y vamos a ubicarla primero con alfileres para que nos quede bien puesta. Luego con hilo negro vamos a hacer una pequeña naricita y la vamos a hacer haciendo un anillo mágico de 6 puntos, luego una ronda de los mismos 6 puntos y la última ronda de un punto y una disminución.
y así terminamos la naricita, que la pondríamos en el centro. En el centro también de nuestros ojos. Y la última pieza que les voy a indicar es la que hacemos en el zapato, como una tira que le vamos a poner al zapato. Ya les indico en qué parte. Acá, en esta parte de extremo a extremo, colocamos esta tira. Esta tira, ¿cómo la hacemos? Vamos a hacerla de 15 cadenetas de color blanco. Y vamos a subir con 2 cadenetas y vamos a hacer 15 puntos altos. Solo 15 puntos altos. Dejamos una hebra larga para poner en los extremos y coser a nuestro zapato. Y hacemos otra exactamente igual para el otro zapato. ¿Listo? Y ahí terminaríamos todas las piezas de nuestro Sonit amigurumi, de nuestro Sonit tejido. Voy a lo que le llamo yo a empalmar todas las partes, a coserlas, y ya aquí al finalizar se los muestro el resultado y les muestro también algunos tips o unos consejitos al momento de coserlo. Entonces no se vayan, esperen aquí para finalizar el tutorial con los tips de cómo coser las partes. Bueno, mis chicas y chicos, hemos terminado nuestro Sonit y quiero darles unos consejitos, unos tips para cuando lo vayan a empalmar. ¿Listo? Vamos a coser bien nuestro hocico aquí debajito de la línea blanca. Le ponemos en todo el centro nuestra naricita y yo le hice una pequeña rayita de una ronda hacia abajo de color negro con el que cosí nuestra naricita. Si quieren hacérsela completa también lo pueden hacer. El cabello se lo cosimos así como les indiqué, por los lados, las orejitas diagonal a nuestra curvatura de los ojos. La manga de los guantes las cosimos por la cadeneta en la última ronda de color blanco, y lo mismo hicimos aquí en el zapato. Cosimos la tirita en la última ronda de color rojo y cosimos esa tirita blanca encima del zapato. Y eso es todo, mis chicas y chicos. Y aquí le hice una lineecita negra alrededor de lo verde. Y eso es todo para que lo puedan realizar y les quede bien, bien, bien hermoso. Mide 42 centímetros, me quedó súper grande, súper enorme, pero súper, súper lindo. Espero que lo realicen y me puedan etiquetar en sus redes como autora del patrón. Aquí en la caja de información encuentran el Instagram, el Facebook, el TikTok y todas las redes para que me sigan y podamos continuar haciendo más tutoriales. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.